Bueno, buenas tardes. El día de hoy les traigo mi caso de interés. Es de un paciente masculino de 52 años sin antecedentes patológicos. El único antecedente era quirúrgico de una laparotomía por una herida por arma cortopunzante y presentaba un cuadro clínico de 5 meses de aumento del diámetro, pues del perímetro abdominal asociado a sensación de masa, dolor y disnea. Al examen físico encontraron una masa lobulada en el hemiabdomen izquierdo sin adenopatías, por lo tanto se le solicitó una tomografía de abdomen. En la tomografía de abdomen, que es institucional, observamos acá una tomografía contrastada de abdomen en un corte axial, donde se observaba esta imagen multilobulada que estaba ocupando mi abdomen izquierdo. Asociado a eso presentaba estas zonas que eran pues unos tabiques gruesos y unos septos y unas imágenes nodulares que eran más hiperdensas, pero predominantemente la lesión era hipodensa. La lesión se extendía hasta la región pélvica y desplazaba todos los órganos del hemiabdomen izquierdo, los desplazaba contralateral. Tenía un estrecho contacto con el páncreas, mas no perdía su plano de clivaje. Entonces, esta ya es una reconstrucción en un corte coronal, en un corte sagital, para que observemos pues que la lesión es una masa aparentemente grande, muy lobulada, pero que no pierde plano de clivaje con ninguna de las estructuras ni del retroperitoneo ni peritoneales. Entonces, asociadas a estas imágenes, se le tomó al paciente, se le realizó una estadificación, se le tomó una tomografía de tórax donde no se observaba ninguna alteración y pues por el contacto estrecho que tenía con las asas intestinales se le tomó una colonoscopia, la cual estaba normal. Entonces se llevó a resección a este paciente, a cirugía, con un diagnóstico de un liposarcoma bien diferenciado con áreas mixoides, escleróticas e inflamatorias menores del 10% y sin invasión linfovascular. Asociado a esto, dentro de la pieza quirúrgica, esta lesión no estaba invadiendo ningún órgano, lo cual es supremamente raro y más en este tipo de patologías. El espécimen más o menos pesaba 15 kilos y medía 35 centímetros en su eje longitudinal. Entonces, el día de hoy voy a hacer una revisión pequeña de las lesiones retroperitoneales con contenido graso. Entonces, tenemos que tener en cuenta primero las estructuras del retroperitoneo y que el retroperitoneo tiene una anatomía un poco pues que en la literatura la describen que es difícil para pues, diagnosticar masas retroperitoneales. Entonces, dentro de los órganos que podemos tener sus diagnósticos diferenciales son las glándulas suprarrenales. Dentro de los diagnósticos más comunes están mielolipoma y el adenoma. Del riñón está el amiololipoma, el pancreáticas está el lipoma, la steatosis focal pancreática y retroperitoneales, que la masa sea primaria retroperitoneal, está el lipoma y el liposarcoma. Entonces, antes de empezar pues, a desglosar este tipo de patologías, tenemos que conocer 4 tipos de características que nos van a ayudar a saber si la lesión pues está invadiendo un órgano o la lesión está simplemente adjunta al órgano y pues simplemente lo está desplazando. Entonces el primer signo es el signo del pico, que significa que la lesión está en contacto estrecho con con el órgano sólido. Por lo tanto, sus bordes van a terminar como lo señalan las flechas en la imagen superior, en forma de un pico, como si estuvieran formando un ángulo agudo. Esto significa que la lesión pertenece a ese órgano o pues está originando de él. Entonces aquí hay un ejemplo en esa tomografía de abdomen en un corte axial. En el polo inferior de este riñón se está originando esta masa hipodensa y se puede observar que las flechas blancas están señalando el signo del pico. Tenemos el signo del órgano incrustado. El signo del órgano incrustado lo que significa es que la lesión produce un desplazamiento del polo o de la parte en que esté en contacto del órgano y pues lo que se origina es una forma de media luna y esta forma de media luna lo que significa es que la lesión está empujando al órgano más no lo está invadiendo. Entonces,
En esta resonancia magnética ponderante con una supresión grasa podemos observar cómo esta imagen que es hiperintensa está la imagen está formando el signo de media luna con la lesión, más no la está infiltrando. Hay otro signo que es cuando la masa encierra al órgano de tal manera que el órgano parece como si estuviera incrustado en él, pero que se presume que la masa ha surgido pues del mismo órgano. ¿Qué significa esto? Que la masa está en estrecho contacto con el órgano y lo puede rodear, que también podría pasar como pues que se pueda hasta desaparecer el órgano, y eso significa que la masa está en estrecho contacto con el órgano y puede surgir de él. Y a eso viene pues este ejemplo en donde esta masa que es más hiperintensa está bordeando al órgano, más no se considera que está perdiendo su plano de clivaje. A diferencia del signo del órgano fantasma, que es el que está aquí en la imagen inferior, que significa que la masa está invadiendo totalmente el órgano, lo que les decía ahorita, o sea, lo puede rodear, y cuando lo rodea puede hasta desaparecerse el órgano, pero esto no significa que, pues, que en 100% patognomónico de que la masa dependa de ese órgano, porque en ocasiones pueden ser falsos positivos. Entonces, este era un ejemplo en esta tomografía, en este corte coronal, donde aparecía este tumor, que es esa masa que es homogénea, hipodensa, que estaba rodeando esta asa de ilion, más no pertenecía más no era como su origen no era del ilion, sino que la estaba rodeando. Entonces, este es uno de los ejemplos de los falsos positivos. Entonces, de acuerdo a eso, pues ya podemos hablar de las masas retroperitoneales. Entonces, el primero, que es el liposarcoma, que es el del paciente, normalmente se presentan entre la quinta y la séptima década de vida, no están asociadas a la edad. El diámetro promedio de estas masas es entre 20 a 25 centímetros, con un peso de 15 a 20 kilos, y casi siempre en el 80% de los casos van a comprometer órganos vecinos, pero en el 20%, como es el de nuestro paciente, no comprometió. Se dividen en 5 grupos, y de acuerdo a sus subgrupos vamos a tener las características imagenológicas, y estos pacientes, 2/3 de estos pacientes presentan recaída. Entonces se van a ver como masas homogéneas que casi siempre son bien definidas con una atenuación predominantemente grasa. Van a tener áreas, como lo estoy señalando aquí con la flecha, que pueden ser un poco más densas, que pueden corresponder a septos, o en ocasiones pueden ser áreas nodulares. Y pues su componente va a ser en ocasiones sólidos. Entonces, de acuerdo a sus características histológicas, vamos a ver características imagenológicas. Entonces, si se clasifica como un liposarcoma bien diferenciado, van a ser masas que son bien definidas, con contenido graso, atenuación mínima de tejidos blandos y septos delgados. Si es un liposarcoma desdiferenciado, va a tener que no hay regiones casi lipomatosas, casi siempre son lesiones más nodulares, focales, y que son mayores de 1 centímetro. Está el liposarcoma mixoide, como es el de nuestro paciente, que presenta un contenido graso, tabiques gruesos y componente de partes blandas con algunos nódulos irregulares. Y está el liposarcoma de células redondas pleomórficos. Me llegó un poquito menos que la vez pasada. Doctor Mendoza, es que tienes el micrófono prendido. Y un liposarcoma de células redondas y pleomórfico, que normalmente tienen atenuación de tejidos blandos, y la cantidad de grasa de estos tumores es muy pequeña. Entonces, aquí tengo 2 ejemplos. El primero en la izquierda de la pantalla es de un liposarcoma desdiferenciado perirrenal. Como se puede observar, es una masa que es de predominantemente de componente más sólido, es hipodensa, pero tiene algunas regiones que son más hipodensas y que corresponden a regiones de grasa. Y pues dentro de las características que ya les había mencionado, el liposarcoma desdiferenciado no tiene tanto componente graso, pues por eso se pueden observar estas lesiones que son más sólidas. Y pues otro ejemplo es el liposarcoma pleomórfico, donde sí se puede observar una lesión heterogénea con algún componente sólido, pero pues tiene algunas zonas focales que pertenecen, hipodensas, que pertenecen a componente graso. Entonces, otro diagnóstico diferencial es el mielolipoma suprarrenal. El mielolipoma suprarrenal es la segunda causa más común de
lesiones retroperitoneales. Están compuestas por tejido hematopoyético y tejido adiposo maduro. Casi siempre se localizan en las suprarrenales, pero hay sitios extrarrenales. Y los sitios extrarrenales incluyen el retroperitoneo, el tórax y la pelvis. Normalmente estas lesiones no son funcionantes, pero se pueden estar asociadas a enfermedad de Cushing, a obesidad, a hiperlipidemia, hipertensión y a diabetes, debido a que lo que hacen ellas es hiperestimular la glándula, aunque no produzcan ningún tipo de hormonas. Los síntomas de estas lesiones casi siempre se dan por el efecto de masa, debido a que su tamaño es aproximadamente de 10 centímetros, aunque pueden crecer más, y cuando son más grandes, pues van a presentar algún componente hemorrágico. Se van a presentar como lesiones que son 90% de grasa y 10% de tejido blando. Casi siempre son heterogéneas, pues debido a que en ocasiones ese componente de tejido blando es un poco más hiperdenso, o puede ser totalmente hipodensa. Tener en cuenta que en ocasiones es difícil distinguirlas como de la grasa retroperitoneal circundante, debido a que pues, pueden que no estén bien delimitadas. Entonces, en la imagen de la derecha tenemos una tomografía contrastada de abdomen, donde se observa en la parte superior de donde debería, pues, de la topografía de la glándula suprarrenal derecha, una imagen redondeada de contenido heterogéneo, predominantemente hipodenso, con algunos septos hiperdensos, que era un mielolipoma. Aquí traje otros casos de la literatura. El primer caso de la pantalla en la parte superior es una paciente que se observaba en esta tomografía contrastada, una imagen hipodensa, y esta es una de las imágenes que quería traer para que pudiéramos observar que no es tan fácil distinguirlo de la grasa retroperitoneal, la lesión que tenía esta paciente. A diferencia de que hay algunas que no tienen tanto componente graso, sino que es un componente un poco más sólido, como este otro paciente que sí se observaba que la masa era un poco más grande, con un contenido más denso, y pues pero pues sí tenía su contenido hipodenso de grasa. Y este otro caso de la izquierda, de la derecha de la pantalla, una paciente que en una tomografía simple se observaba una masa en el polo superior del riñón izquierdo, que era predominantemente sólida, con algunas zonas hipodensas, y después de la administración del medio de contraste se observó que esas zonas hipodensas no realzaban y tenía una densidad de menos 98, y pues ya en la patología era un mielolipoma. Y por último tenemos el angiomiolipoma. El angiomiolipoma es tejido adiposo maduro asociado a vasos sanguíneos de paredes gruesas y células musculares. Normalmente es una de las lesiones más frecuentes en riñón, y también se pueden presentar extrarrenales, y cuando son extrarrenales pueden afectar hígado, útero, vagina, trompas de falopio, en ocasiones el pene, pulmones, colon, cavidad nasal y el retroperitoneo. Se presentan casi siempre en la quinta década de la vida y más en mujeres. Pueden ser asintomáticas o pueden tener dolor debido al aumento del tamaño de la masa, y casi siempre son asociadas, son benignas, pero pueden tener componentes atípicos, y esos componentes atípicos, el 50% van a ser malignos. Entonces, ¿cómo se observan estas masas? Casi siempre son masas que tienen un componente graso, que son hipodensas, con algunas zonas, igual que las otras hiperdensas, están adyacentes o casi siempre en las corticales de los riñones, pero hay que tener en cuenta que la grasa no es un indicativo de angiomiolipoma, porque en ocasiones su componente graso puede ser muy pequeño, aunque el 5% pues son pobres en grasa, que no tienen calcificaciones, y su apariencia va a ser indistinguible del mielolipoma. Entonces, de acuerdo a lo anterior, si hubiéramos visto un liposarcoma un poco más pequeño, podría ser que no pudiéramos en ocasiones distinguir la lesión. Pero entonces, ¿qué es la conclusión de la revisión que yo hice? Pues primero, tener en cuenta la demografía de los pacientes. Segundo, la presentación clínica. Tercero, las características de la imagen. Y cuarto, si es necesario realizársele una biopsia percutánea a este tipo de lesiones para poderlas caracterizar histopatológicamente. Y eso es lo que trae para hoy. Gracias.